Esperemos unos 2 minutitos, estudiantes, y empezamos la clase, ¿ya? Una de nosotros tres está menos a su vez. Una de nosotros tres está menos a su vez. Una de nosotros tres está menos. Estudiantes, bueno, algunos estudiantes no se conectan. No se olviden que tienen que conectarse porque las clases son grabadas y yo, de acuerdo a eso, tomo la lista, ¿no? Por favor, ¿ya? Eh, Comenzamos con la clase de ahora. La clase de ahora es del lenguaje, ¿correcto? Vamos a poner como título principal Aportes de la escritura a la humanidad. 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 Como subtítulo ponemos primero fue la memoria. Primero fue la memoria. Primero fue la memoria. Ponemos el primer reto que debió enfrentar el ser humano, el primer reto que debió enfrentar el ser humano, el primer reto que debió enfrentar el ser humano, el primer reto que debió enfrentar el ser humano
primer reto que debió enfrentar el ser humano repito, el primer reto que debió enfrentar el ser humano fue la supervivencia, fue la supervivencia, coma, fue la supervivencia, coma, para lo cual la convivencia en grupos, para lo cual la convivencia en grupos, para lo cual la convivencia en grupos fue la mejor opción, fue la mejor opción. Fue la mejor opción. Punto aparte. Esto implicó desarrollar, esto implicó desarrollar esto implicó desarrollar diversas formas de comunicación. Esto implicó desarrollar diversas formas de comunicación. Diversas formas de comunicación. Punto aparte. Punto aparte. En este periodo convivieron, en este periodo convivieron, en este periodo convivieron en este periodo convivieron los cromañones, los cromañones, cromañones, los cromañones y neandertales, neandertales, neandertales. Todo unido, ¿no? Neandertales, neandertales. Quienes desarrollaron su capacidad, quienes desarrollaron su capacidad, quienes desarrollaron su capacidad quienes desarrollaron su capacidad de comunicarse mediante el sentido, de comunicarse mediante el sentido, de comunicarse mediante el sentido, de comunicarse mediante el sentido del tacto. Punto aparte. La relación con el entorno geográfico, la relación con el entorno geográfico, la relación con el entorno geográfico, la relación con el entorno geográfico la relación con el entorno geográfico ha estado siempre presente, ha estado siempre presente, ha estado siempre presente, ha estado siempre presente.
ha estado siempre presente. En la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Punto aparte. En la historia de la humanidad. Punto aparte. Esta relación permitió al ser humano, esta relación permitió al ser humano, repito, esta relación permitió al ser humano, esta relación permitió al ser humano, repito, esta relación permitió al ser humano esta relación permitió al ser humano el desarrollo de otros sentidos, el desarrollo de otros sentidos, el desarrollo de otros sentidos. Como el escuchar, como el escuchar, como el escuchar y el aprendizaje, coma, y el aprendizaje, coma. Y el aprendizaje, coma. Coma. En un primer momento, coma, en un primer momento, coma, de los sonidos de la naturaleza, de los sonidos de la naturaleza. Punto. De los sonidos de la naturaleza. Punto. Ya, vamos a ver este videito, por favor. Gracias al patrocinio de Platzi, la plataforma online que te enseña las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Al final del video tenemos una promoción para ti. Nunca pares de aprender. Si piensas en el concepto escribir, lo más probable es que te vengan a la mente palabras así, escritas en el alfabeto latino, en el que cada símbolo representa un sonido. Pero esto también es una palabra. ¿Y esta serie de trazos qué quiere decir? ¿Este signo también representa un sonido? Sociedades diversas tienen variados modos de plasmar su lengua. Acompáñanos a descubrir cómo se escribe en diferentes culturas. Los sistemas de escritura. Un sistema de escritura es una manera de representar de manera gráfica algo que se pueda expresar mediante el lenguaje. Pero no todas las imágenes son escritura. Antes de que la gente escribiera, ya plasmaba sus ideas en forma de dibujos o pinturas desde hace unos 45,000 años. Y en el año 9000 antes de nuestra era, aparecieron en Mesopotamia los primeros números. Pero fue hasta el año 6600 antes de nuestra era cuando en China se trazaron en caparazones de tortuga los primeros signos que parecen representar ideas articuladas. Estas imágenes, llamadas escritura Yahoo, no han sido descifradas y quizá eran símbolos mágicos más que representaciones del habla. O sea, todavía no eran propiamente sistemas de escritura. En todo caso, se trata de protoescritura. También son sistemas de protoescritura estas marcas hechas en un amuleto de arcilla de la cultura de
Tinca en Rumania en el año 4500 antes de nuestra era, y la escritura del Indo plasmada en estos sellos de arcilla del año 3500 antes de nuestra era en lo que hoy es Afganistán y Pakistán. Fue un par de siglos después, alrededor del 3300 antes de nuestra era, cuando surgieron los primeros sistemas de escritura cuneiforme y los jeroglíficos egipcios, casi al mismo tiempo. Sus primeros textos literarios aparecieron alrededor del 2600. De manera independiente se desarrolló la escritura china alrededor del año 1600 antes de nuestra era, y también surgieron de manera independiente las escrituras olmeca en el año 900 antes de nuestra era y la maya en el año 300 también antes de nuestra era. El primer alfabeto propiamente dicho debió haber surgido en el año 2000 antes de nuestra era. ¿Cuántas veces he dicho antes de nuestra era? Los esclavos semitas que vivían en Egipto no sabían descifrar el complejo sistema jeroglífico que necesitaba montones de pictogramas, así que seleccionaron un número reducido de signos que representaban sonidos y no ideas para plasmar su propio idioma. Así nacieron el protosinaítico y la escritura semítica, que solo tenía consonantes. De ella evolucionaron el alfabeto hebreo, el sudarábico y el fenicio, y de ellos todos los alfabetos actuales. Los elementos básicos de todo sistema de escritura son los grafemas, también llamados glifos o signos, las unidades visuales mínimas de significado que pueden representar fonemas o sonidos. Por ejemplo, A. También son grafemas los signos de puntuación que representan algo diferente a un sonido. Algo curioso, un grafema puede tener variaciones conocidas como alógrafos que, aunque se vean diferentes, representan lo mismo. De las distintas maneras como los grafemas se relacionan con su significado, surgen los diferentes sistemas de escritura. Aunque varios autores los clasifican de diferentes maneras, a grandes rasgos se pueden clasificar en 4: logográfico, silábico, alfabético y característico. El sistema más antiguo es el logográfico, en el que un carácter representa una palabra. El chino es el único sistema de escritura logográfico sobreviviente, y sus caracteres también son usados en el idioma japonés con los mismos significados, aunque con pronunciaciones diferentes. Algunos signos son muy parecidos a aquello que representan. Mira parece un muñequito abriendo los brazos. En chino se pronuncia da y en japonés o dai, y significa grande. Otros son más complejos, como que, ¿adivinas qué significa? Amor. La imagen ya no es tan evidente. A diferencia de los sistemas alfabéticos que tienen unas cuantas decenas de signos, los sistemas logográficos pueden ser imprácticos. Como existen miles de conceptos, hay que inventar y aprender miles de signos. El chino tiene más de 50,000 caracteres. Pero no te preocupes, para la vida diaria solo necesitas aprenderte unos 3,000. Los demás sistemas, en vez de representar ideas con sus caracteres, representan sonidos. En los sistemas silábicos, cada signo representa una sílaba. El griego micénico lineal B es silábico, y también el cherokee. Esta es la palabra cherokee para amor, adageyudi. El japonés tiene, además de los caracteres chinos conocidos como kanji, 2 silabarios, el katakana y el hiragana. Aquí puedes ver en hiragana sílabas como a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko. En total son 46 caracteres, y la única consonante que puede ir sola es N. En la escritura alfabética, cada sonido se representa por un signo diferente. El alfabeto latino, descendiente del griego, seguro ya lo conoces. Lo usamos en el español, el inglés y la mayor parte de los idiomas europeos. Además de sonidos, incluye espacios y signos de puntuación. Otro alfabeto es el cirílico, que también desciende del griego, pero con caracteres del glagolítico, inventado por los monjes para evangelizar a los pueblos eslavos. Se usa en Rusia, Mongolia y otros países de Eurasia. Dentro de los sistemas alfabéticos destaca el de tipo abjad, como el hebreo, un alfabeto semítico que solo tiene consonantes, y las vocales prácticamente hay que inferirlas. Una variante son los sistemas abugídas, que se parecen un poco a los silábicos, solo tienen consonantes, pero estas tienen alguna modificación para denotar qué vocal sigue. En Devanagari, usado en sánscrito y en nepalí, este signo se pronuncia k y también k,
pero si le agregamos esto es ki. Si queremos que diga ik, tenemos que añadirle un trazo diferente, aunque siga el orden de lectura. Por último, están los sistemas característicos. El único que se puede llamar así con toda propiedad es el Hangul de Corea. Aunque este signo parece un logograma, en realidad es una palabra formada por varios caracteres y una sola sílaba. En coreano, oso se dice gom, y para escribirlo hay que poner la consonante G, la vocal O y hasta abajo la vocal M. Es como un alfabeto, pero ahorrando espacio. Amor en coreano se dice sarang. Son 2 sílabas y se escribe así: S-A-R-A-N-G. Aunque pareciera que los sistemas de escritura se inventaron hace muchísimo tiempo, todavía hay lenguas que están buscando el suyo. En los países de África Occidental, desde el siglo XIX hasta la fecha, se han inventado más de 20 sistemas de escritura. En 1980, por ejemplo, un par de hermanos de Guinea inventaron el Atlan para la lengua fulani, ya que la escritura de origen árabe no se adaptaba a los sonidos de su lengua. Incluso nosotros, cuando escribimos, empezamos a usar estos curiosos ideogramas llamados emojis, que, aunque no significan exactamente lo mismo para todos, vaya que plasman significado. ¿Se irán a integrar alguna vez a nuestro sistema de escritura? ¿Y a ti te gustaría inventar un nuevo modo de escribir? ¿Cómo sería? Dínoslo en los comentarios. Curiosamente. Y si... A ver, estudiantes, justamente la situación de nosotros dentro de la escritura a nivel del mundo, ¿verdad? Como vimos, vamos a ver el tipo de escrituras que se han venido manejando hasta el día de hoy. Nosotros manejamos el alfabeto, ¿verdad? ¿No es cierto? Que hay ¿quién me levanta las manitos? ¿Qué son las vocales? ¿O por cuáles está conformado las vocales? Carlos Guitardo. Las vocales de la A, I, O, U. Correcto, muy bien, tiene 2 puntos extras. Esas son las vocales, ¿no? Y las consonantes van dentro del abecedario, ¿verdad? Pero si nos dimos cuenta que en el transcurso de las palabras y los significados de muchas naciones y muchas, como veíamos en el video, de otras partes del mundo, otros países, otras naciones, no aplican ese tipo de situaciones, ¿no? Y aplican la simbología. Dentro de la simbología podemos ver símbolos, en el cual los símbolos se van adaptando a las palabras de las personas o del país o del continente que se vaya a referir, ¿cierto? Entonces, dentro del lenguaje podemos ver y determinar este tipo de escrituras, ¿verdad? La escritura ha ido evolucionando acorde a todos estos tiempos, ya que la escritura dentro de muchas naciones se ha venido desarrollando y generando una optimización del tacto, por ejemplo, de las señas, del lenguaje de señas, del lenguaje del tacto, del lenguaje de expresivo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, dentro de esta evolución, nosotros como del castellano, del español, el inglés también se adapta bastante el tema del alfabeto, como A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, etcétera, etcétera, de la A hasta la Z, ¿verdad? Y dentro de este proceso vamos formando palabras, ¿sí? Vamos formando palabras y vamos formando significados, ¿sí? Del videíto, ¿quién me responde de dónde viene el alfabeto? ¿Desde qué cultura comenzó a existir el alfabeto? ¿O de dónde adaptamos nosotros el alfabeto? Carlos Litardo levantó la manito. ¿Sí? Del griego. Correcto, muy bien. Creo que es la única persona que está despierta de todos los estudiantes. Todos ya están ya medios dormidos, están con el ojo abierto y el otro cerrado. A ver, del alfabeto, de la cultura griega, muy bien, señor Carlos, tiene 2 puntos extras. Ya sé quién se va a exonerar en este primer bimestre de los exámenes, ¿no? Hasta ahorita solo veo una persona que actúa siempre en clase. A ver, dentro del proceso, nosotros adaptamos estas circunstancias del alfabeto de la cultura griega, ¿no? La cultura griega nos llevan a conocer estas circunstancias hasta el día de hoy. ¿Y cuál es hasta el día de hoy? El conocer nosotros cómo se maneja nuestra alfabetización, ¿verdad?
Listo. Debajo de lo que pusimos al final, vamos a poner lo siguiente. Por esta razón, coma, de acuerdo con algunos científicos, por esta razón, coma, de acuerdo con algunos científicos, por esta razón, coma, de acuerdo con algunos científicos, por esta razón, coma, de acuerdo con algunos científicos, coma, los primeros pobladores comenzaron a imitar el sonido del agua. Comenzaron a imitar el sonido del agua, coma. Los animales, coma, el viento, coma, Dice, me quedé en ¿dónde se comenzaron a imitar. a imitar, imitar el sonido del agua, coma, el sonido del agua, coma, los animales, coma, el viento, coma, entre otros. Punto seguido. Estas experiencias desarrollaron progresivamente las capacidades cerebrales repito, estas experiencias desarrollaron progresivamente las capacidades cerebrales y físicas, coma, que permitieron a los cromañones, Dicen, perdón, dice, dígame, perdón, me quedé en esta experiencia. ya, esta experiencia desarrollaron progresivamente las capacidades cerebrales y físicas coma, que permitieron a los cromañones desarrollar el habla, a desarrollar el habla. A diferencia de los neandertales, a diferencia de los neandertales, que pese a ser más grandes y fuertes, no poseían estas capacidades. No poseían estas capacidades, coma. No poseían estas capacidades, coma. No poseían estas capacidades, coma. Por lo tanto, coma, la supervivencia fue determinada
Por lo tanto, la supervivencia fue determinada por el desarrollo del habla. Por el desarrollo del habla. Listos. A ver, para deber de la próxima semana, o sea, sería para el próximo jueves, de hoy en 8, para el próximo jueves. La consulta es la siguiente. Anotarán, por favor, porque después me escriben al WhatsApp. ¿Qué mandó? Dicen, ¿qué mandó, Doc? Ayúdeme, por favor. No, no, no. Anoten todos. A ver, vamos. Escribir los tipos de comunicación. Escribir o enumerar, ¿no? Escribir o enumerar los tipos de comunicación. Escribir o enumerar los tipos de comunicación. Ejemplo. Comunicación por signos. Comunicación por signos. Comunicación por signos. Repito el deber. Escribir o enumerar los tipos de comunicación. Por ejemplo, los signos. ¿Correcto? Listos. ¿Cuántos? A ver, en general. Por eso digo, enumerar los tipos de comunicación. Ustedes tendrán que consultar cuántos tipos de comunicación existen. Porque si yo les digo cuántos o cuáles son, ya le estaría haciendo el deber. Entonces, no, ustedes mismos tendrían que consultar por internet y verle cuántos signos. Hay que hacer de ¿Cuántos? estos tipos? A ver, Rosita, por favor, escuche. ¿Cuántos signos, cuántos tipos de comunicación existen en el mundo? Puede ser, como por ejemplo, los signos. ¿Qué más podemos comunicarnos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Por qué? ¿Por dónde nos estamos comunicando? La televisión, ¿Por qué? Hablando. Por Zoom. por el Por Zoom. teléfono. Correcto. ¿Y qué es el teléfono? Por el teléfono. Medio de comunicación. Es un medio de comunicación, ¿pero qué es? Una tecnología, ¿verdad? Ya, entonces un medio de comunicación es la tecnología, ¿no es cierto? El teléfono, una computadora, ¿no es cierto? Eso es un medio de comunicación, ¿correcto? ¿Sí? Otro medio, mire, ya le estoy dando dos. Otro medio de comunicación, las cartas, ¿no es cierto? Ya me dio el deber. Las cartas, ¿verdad? ¿Qué más? Otro medio de comunicación. ¿Qué más puede haber otro medio de comunicación? Correo. El correo, correcto, el correo. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber un medio de comunicación? Israel, Ventura. Se levantó la manito. Ya, los medios de comunicación Por son WhatsApp. oral, escrito y mímico. Sí, correcto, muy bien. Muy bien, Israel tiene un punto extra. Muy bien. Miren, otro medio de comunicación, la televisión. ¿No es cierto? La televisión. Y así van poniendo los tipos de comunicación que existe y ese es el deber, También. ¿no? Y ese es el deber, por favor, ¿sí? Para la próxima semana, ¿correcto?
Listos, estudiantes, nos vemos el día sábado. Un gusto, harán los deberes. No se olviden que tenemos para el sábado un deber pendiente y me lo envían, ¿sí? Muchas gracias, una linda noche. Que les vaya muy bien, pueden desconectarse. Gracias. Igual, Listen, que tenga una buena Gracias. noche. Igualmente, que les vaya muy bien. Descansen, una linda noche.